Hay muy pocos artistas, poquísimos, que hayan sobrevivido a sí mismos como lo hizo David Bowie. Fue un auténtico maestro del cambio, un provocador que siempre parecía ir un paso por delante de su tiempo. Pero para entender de verdad su genialidad, hay que mirar más allá de la música. Hay que adentrarse en su arte más grande, el de la reinvención. A ver, ¿quién fue David Bowie? Parece una pregunta fácil, ¿no? ¿Un músico, una estrella del rock? Pues no, esa respuesta se queda muy, pero que muy corta. Para entender a Bowie hay que ir mucho más allá de sus canciones. Es que aquí está la clave de todo. Bowie no se limitaba a componer música, ¿qué va? Él construía identidades completas, creaba narrativas enteras. Cada álbum era un nuevo universo, y él, claro, era su protagonista. Pero claro, este creador de mundos no apareció así, de la nada. Todo empezó con un joven de Londres que luchaba por encontrar su voz y, sobre todo, por conseguir que alguien se fijara en él. El joven David Jones era un chaval inquieto, fascinado con todo lo que rompiera las normas. Pero la realidad es que durante años su talento pasó completamente desapercibido. Sus canciones no terminaban de conectar, el éxito le daba la espalda, vamos, que parecía destinado a ser simplemente uno más del montón. Y justo ahí, en ese punto de frustración, es cuando todo cambia. Se dio cuenta de que si de verdad quería destacar, no bastaba con cambiar su música, tenía que ir mucho más allá, tenía que cambiarse a sí mismo. Así que, para solucionar su problema de anonimato, ¿qué hizo? No escribió una canción sobre un alienígena. No. Se convirtió en uno. La creación de Ziggy Stardust fue un proceso total, absoluto. No era un disfraz que se ponía y se quitaba en el escenario, para nada. Es que Bowie vivía como Ziggy, hablaba como Ziggy. Bowie era Ziggy. El personaje y la persona se fusionaron de tal manera que el mundo simplemente no pudo apartar la mirada. Ziggy fue una bomba. Rompió todos los esquemas. Era ambiguo. Era extraterrestre, una especie de figura mesiánica que mezclaba el rock con una teatralidad nunca antes vista. Y esa mezcla fue precisamente lo que fascinó a toda una generación. Pero claro, como en toda buena historia, la solución a su anonimato trajo un nuevo problema. Y este era mucho más peligroso. El éxito arrollador del personaje empezó, literalmente, a devorar al artista que había debajo. Y ese precio fue altísimo. La fama masiva trajo consigo una presión insostenible y poco a poco una peligrosa desconexión con el mundo real, consigo mismo. La línea entre David Jones y sus creaciones se estaba borrando peligrosamente, y en medio de todo eso, la dependencia de las drogas se convirtió en una vía de escape para sobrellevar la presión de ser un ícono las 24 horas del día. Y entonces, en el momento más inesperado, hizo lo impensable. En mitad de un concierto en Londres anunció que ese era el último show que harían. Así, sin más, mató a su creación en público. Lo que hizo que este gesto fuera tan increíblemente radical es que no esperó a que el público se cansara de Ziggy. No, lo abandonó en la cima, justo cuando era la mayor estrella del planeta. Fue un riesgo absoluto, una locura. Aquella muerte de Ziggy, en realidad, no fue un final. Fue el verdadero comienzo de todo. Con ese acto estableció el patrón que iba a definir toda su vida artística. Una reinvención constante y, sobre todo, sin miedo. Esto fue una auténtica declaración de intenciones, la que definiría toda su carrera. Nunca, jamás se dejaría encasillar. Su mayor triunfo no sería una identidad concreta, sino la libertad para abandonarla cuando quisiera. Y vaya si lo cumplió. Pasó del rock alienígena de Ziggy al soul más elegante de Filadelfia. ¡Pum! De ahí se sumergió en la electrónica fría y experimental de Berlín, para, más tarde, conquistar las listas de éxitos mundiales con el pop. Cada etapa era una ruptura total con la anterior. Pero ojo, esto no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Hubo álbumes que fracasaron, recibió críticas feroces y hubo momentos de desconcierto total por parte del público. Pero es que incluso en el error, él seguía explorando. Para Bowie, el arte no iba de estar cómodo, sino de moverse, de cambiar constantemente. Y esta filosofía, este control absoluto sobre su propia narrativa, lo aplicó hasta el último momento de su vida. Su final no fue una excepción, sino la culminación perfecta de toda su filosofía artística. Su último disco, Black Star, publicado solo 2 días antes de su muerte en 2016, bueno, es que no es solo un disco, es su obra de arte final, una despedida calculada al milímetro, llena de simbolismo y misterio. Tuvo el control absoluto de su historia, incluso sobre su propio final. Al final, el legado de Bowie va mucho más allá de la música. Lo que hizo fue demostrar que un artista podía ser fluido, cambiante, que la identidad no tenía por qué ser una cárcel, sino que podía ser un lienzo en blanco.
Al final, la conclusión es esa. Es imposible encasillarlo, porque nunca fue una sola cosa. Fue un alienígena, fue un duque, fue un profeta del pop, un explorador. Fue toda una colección de identidades fascinantes. Y esa es la idea que nos deja flotando en el aire. Quizás la gran lección de Bowie no es solo sobre el arte, sino sobre la propia vida. Esa idea de que todos podemos reinventarnos, de que podemos cambiar y que, en el fondo, nunca somos una única persona.